Energía transmitida por ondas senoidales en cuerdas. A la izquierda tenemos una mano que, ¿sí? Fíjense el movimiento de vaivén que hace la mano, un movimiento armónico simple hacia arriba y hacia abajo, y en ese movimiento, ¿sí?, se transmite energía porque se está haciendo un trabajo sobre una porción de la cuerda, y ese trabajo es que transmite energía, luego esa energía es transmitida a lo largo de la cuerda. En este caso tenemos un solo impulso y ese impulso es el que viaja. Es importante entonces la concepción o conceptualizar que la onda es un modelo para la transmisión de energía, solo energía, no se transmite masa, no se transmiten las partículas. Y en este caso es una onda transversal, una onda mecánica, porque se está transmitiendo en una soga, y es, como dijimos, una onda transversal, por lo tanto la vibración de cada partícula de la cuerda cuando llega a la onda es perpendicular, observen, a la dirección de transmisión, que en este caso coincide con el eje X. A la derecha tenemos esa representación, el movimiento de vaivén, que es el que produce la perturbación, y cómo viaja ese impulso. Si ese impulso es periódico, es decir, cada cierto tiempo, y efectuamos el mismo impulso, la misma perturbación, ese impulso, esa forma, viaja a lo largo de la cuerda. En este caso tenemos representada la onda y las sucesivas, digamos, perturbaciones que se efectúan con la mano y cómo se traslada esa perturbación a lo largo de la onda. Entonces en el eje X tenemos la cuerda y la posición de los distintos puntos de la cuerda medida en metro, y en el eje Y tenemos la amplitud de la onda. Entonces en el origen se mueve la mano de esta manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces lo que tenemos es una partícula de la cuerda que hace un movimiento transversal a la dirección de propagación de la onda. Y es esta perturbación la que se transmite, esa forma, ese pulso es el que se transmite a lo largo de la soga, de manera que no hay movimiento de la materia salvo las partículas que se mueven, en este caso, alrededor de su posición del equilibrio. Entonces, esta forma, que es la que se transmite, fíjense, aquí tenemos una cresta. Entonces, esta cresta se va a ir trasladando hasta llegar a la otra posición donde se vuelve a repetir el movimiento de la onda. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre esta cresta y la subsiguiente tenemos una longitud de onda. Entonces, aquí lo que estamos representando es cómo se mueve la onda a lo largo del eje X, a lo largo de la cuerda, en distintos instantes de tiempo, t. Vamos a considerar ahora a la derecha el caso de la cuerda. Fíjense, le sacamos una foto, entonces analizamos qué pasa en esa cuerda y en el tiempo t, y después vamos a sacarle una foto a esa misma soga, pero un tiempo diferencial de t después. Entonces veamos la línea completa. Aquí tenemos la soga, una porción de esa soga, una partícula de esa soga, se mueve, en este caso hacia arriba, para después tomar esta forma en el tiempo diferencial de t, la forma punteada. Entonces aquí esta partícula de la soga, esta porción, se eleva con una velocidad vi. O sea, con esta flechita estamos indicando la velocidad transversal de la partícula de la soga, y aquí agrandado tenemos en esa partícula que tiene una velocidad vi. Y estoy cambiando la simbología utilizada en el libro mu por vi para que no haya conflicto con
la densidad lineal de masa, ¿sí? También esa soga, ¿por qué tiene esta velocidad? Y porque está actuando una fuerza, ¿sí? Con esta flecha F, ¿sí? Esta es la fuerza que está actuando en esa porción y le hacemos el símbolo de que es un vector. O sea que esta fuerza después la vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. En el caso de abajo, supongamos esta otra porción de la soga, fíjense que después desciende, entonces una partícula va a estar sometida a la acción de una fuerza, F, en este caso F' les voy a poner, F' y F tienen que tener los mismos módulos, no tiene que haber desplazamiento de la materia a la derecha ni a la izquierda, solo en el eje Y. Y esa partícula va a descender, como está indicado aquí en el dibujo. Entonces, hacia abajo tenemos BI. La forma en que nos interesa, digamos, calcular la cantidad de energía transmitida por la onda, porque cuando la mano mueve esta porción de la soga, lo que está haciendo es un trabajo mecánico, y ese trabajo mecánico transfiere energía a la onda, y la onda transmite esa energía. Entonces nos interesa calcular esa energía, pero lo vamos a hacer en energía por unidad de tiempo. O sea que lo que vamos a calcular es la potencia. Y la potencia de lo que nosotros vimos en física 1 es la velocidad por la fuerza, ¿sí? En el libro de manera general coloca el valor de la fuerza producto escalar por la velocidad. Entonces la fuerza por la velocidad. En nuestro caso, si volvemos a nuestras realidades agrandadas de alguna manera, vemos que la componente FI, ¿sí? Por BI, ¿sí? Porque la componente en X de la fuerza no realiza, en este caso, el trabajo, la única que vemos que la partícula lo único que hace es moverse en el eje Y, por lo tanto la fuerza que está haciendo trabajo es paralela al eje Y. Entonces la componente I de la fuerza es paralela a BI. Y aquí la componente I de la fuerza prima es paralela también a la velocidad I con la que se mueve la partícula hacia abajo. Entonces, en ambos casos el trabajo es positivo, porque el ángulo es de 0 grados, por lo tanto la energía que se transmite en la cuerda es positiva hacia la derecha. O sea, la soga está transmitiendo energía debido al movimiento ondulatorio. Entonces hay una transmisión de energía en forma de ondas. Entonces en nuestro caso, ¿qué velocidad vamos a utilizar? La velocidad I, que de acuerdo a lo que vimos en la teoría anterior, la velocidad transversal de la partícula en una onda transversal es la derivada parcial de I con respecto al tiempo. Y con la fuerza dijimos que la que vamos a usar es la fuerza en la dirección del eje Y, porque es la que está produciendo el desplazamiento vertical. Entonces esta fuerza tiene que ser F seno de tita. Para ángulos pequeños, seno de tita lo puedo poner como tangente de tita. Y la tangente de tita es la pendiente de la recta, en este caso la pendiente de la onda, en el punto considerado. Entonces aquí nos va a quedar F por la derivada de Y parcial con respecto a X. Esto entonces es la pendiente de la onda en ese punto que estamos considerando. Juntamos estas dos expresiones y podemos calcular la potencia. También aquí nos acordamos, entonces la potencia va a ser, en nuestro caso, VI por FI. O sea que esto nos va a dar la derivada parcial de I respecto a t, esta es la velocidad transversal, por la derivada de I con respecto a X, y esta es la pendiente. Esta pendiente por la fuerza nos permite calcular la componente FI. Entonces ahora nos acordamos que
cuánto vale la derivada parcial de y con respecto al tiempo, que eso ya lo hicimos en la clase anterior. Esto es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de kx menos omega por t. Y ahora tenemos que multiplicar todo esto por f, ¿sí? La puedo poner adelante, f. Y aquí voy a poner corchete para tener en cuenta el signo. Por, y ahora también pongo corchetes, porque la derivada de parcial de y con respecto a x nos da menos k por im por el coseno de kx menos omega t, y cierro el corchete. Entonces ahora tenemos que resolver esto. Entonces la potencia transmitida por el movimiento ondulatorio en el caso de una soga es F por. Entonces ahora veamos. Aparece IM por IM, entonces nos queda IM al cuadrado. Después aparece K, está aquí. Después aparece la frecuencia angular W, está aquí. Vamos controlando que estamos considerando todos los factores. Después, bueno, aparece F y tenemos coseno por coseno con el mismo argumento, entonces nos queda coseno cuadrado de kx menos omega por t. Y aquí nos acordamos de esto. V cuadrado, la velocidad de transmisión de la onda, no es VI, es V cuadrado, es F sobre la densidad lineal de la masa, y que también a V la podemos poner como la frecuencia angular sobre el número de ondas. Entonces, donde dice K, voy a poner su igual, que despejado de aquí queda omega sobre V, y donde dice F, voy a poner, donde dice F lo hagamos, voy a poner mu por V cuadrado, por IM al cuadrado, por K, K como omega sobre V, por omega me queda omega cuadrado, coseno cuadrado de kx menos omega por t. Entonces se va este B con este B y nos queda, reordenando, IM al cuadrado, omega cuadrado, por B, por mu, por coseno cuadrado, de K por X menos omega por T. Entonces la potencia transmitida, ¿sí? Voy a ponerlo bien a esto. La potencia transmitida, fíjense, las consideraciones que ustedes puedan hacer a lo largo de su carrera. La potencia transmitida depende de la amplitud al cuadrado, o sea, mayor amplitud, mayor potencia, y de la frecuencia angular al cuadrado, ¿sí? Entonces, estas, digamos, son los parámetros que definen o que marcan o que importan a la hora de transmisión de energía en forma de una onda. Entonces ya tenemos la potencia que transmite un movimiento ondulatorio, y esto es igual a la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por V por la densidad lineal de masa por el coseno cuadrado de kx menos omega por t. Entonces, la potencia depende de la amplitud de la onda al cuadrado, de la frecuencia angular al cuadrado, y depende de x y de la variable tiempo. O sea que la potencia no es constante en el tiempo. Varía, ¿sí? Depende de la posición que vamos teniendo en, por ejemplo, una soga o una cuerda. Entonces, nos puede interesar calcular
¿sí?, la potencia transmitida en un periodo de tiempo. En ese caso vamos a tener una potencia media y para eso vamos a dividir por 1 sobre t la potencia total en ese periodo. Y la potencia total la calculamos integrando entre un tiempo t y ese tiempo t más un periodo t a la potencia por el diferencial de tiempo. Si estamos integrando esta expresión entre t y t más un periodo. La integral en un periodo del seno cuadrado del coseno cuadrado, ¿sí?, es igual, y ustedes se deben acordar de matemáticas, seno cuadrado de x o coseno cuadrado de x es igual, la integral, ¿no?, diferencial de x, coseno cuadrado de x, y aquí esto nos da un medio a lo largo de de x, donde se vuelve a repetir el movimiento. Entonces, lo escribo, así no genero dudas. Tengo y y tengo x, entonces tenemos, por ejemplo, para el seno, la integral, o sea, el área bajo la curva para el seno, para el coseno vale un medio. Entre, digamos, en la longitud de onda, o sea, entre que parte de 0 y vuelve a 0 cerrando el ciclo, ¿no? O sea, en un ciclo. Entonces aquí tenemos esto, nos da esto que está aquí, nos da un medio. Entonces tenemos i cuadrado por omega cuadrado por b por mu por un medio. Entonces un medio lo voy a poner aquí adelante. Entonces esta es la potencia media. Y esta potencia media, observen, ya no depende ni de x ni de t, ¿sí? Para ondas en el espacio, o en el vacío, en el espacio de manera tridimensional, podemos calcular la intensidad transmitida por la onda, y eso es la potencia transmitida dividida el área. Entonces aquí vamos a tener la potencia dividido y el área en una superficie esférica es 4pi por r cuadrado. Entonces vemos cómo la potencia va disminuyendo a medida que aumenta la distancia al punto que es fuente de la onda. Supongamos que este es el lugar donde se produce la perturbación. Entonces a una distancia r, ¿sí?, perpendicular a la superficie, al área, se mide la intensidad, que es la potencia transmitida dividido el valor de esa superficie. Entonces a mayor superficie, menor intensidad. A mayor distancia r, menor intensidad. Entonces aquí nos va a quedar la expresión de arriba, un medio por im al cuadrado por omega cuadrado por b por mu sobre 4pi r cuadrado. Entonces ahora nos pueden preguntar qué pasa a una distancia el doble de la original. Supongamos que estamos con un área, ¿sí?, a una distancia el doble de donde hicimos el primer análisis. En ese caso, I va a ser un medio de im al cuadrado, omega cuadrado por b por mu, sobre 4pi r cuadrado, y en vez de poner r vamos a poner 2 veces r al cuadrado. Entonces esto nos da pi por 4r cuadrado. Entonces podemos pensar que la amplitud, por ejemplo, se divide en 2, entonces disminuye a la mitad, y disminuyendo a la mitad la intensidad disminuye a una cuarta parte, o sea, la energía transmitida por unidad de tiempo disminuye una cuarta parte a medida que nos alejamos del centro de perturbación o que ampliamos el área a la cual llega el frente en este caso el frente o el movimiento ondulatorio.